Los datos que se nos aportan reflejan un dato de suma importancia, y es que dentro de algunos años todos los que pertenecen a la generación Z jugarán un papel fundamental y de suma importancia dentro de lo que es el consumo de bienes y servicios. Pero de manera desafortunada, existen muy pocos estudios que se encarguen de estudiar las exigencias, necesidades y preferencias de este sector de la población, enfocándose solamente en la generación Y o los mejor conocidos millennials. El diseño gráfico es un reflejo de la sociedad en base a la búsqueda de satisfacer las necesidades de la gente, y tal como menciona Eugenio Vega, el diseño no es más que el reflejo del entorno social en el que se desarrolla. Esto ha llevado a los diseñadores a querer satisfacer las necesidades las cuales los consumidores exigen. Estas necesidades van cambiando con cada generación, y hoy en día la mayor de las tendencias se va enfocada alrededor de la generación Y, millennials ya mencionado, y sin embargo las nuevas generaciones de diseñadores tienen la obligación de prepararse para las generaciones venideras y de esta manera poder incorporarse al mundo laboral y así poder cumplir su función para cumplir las necesidades de la población. El problema ya mencionado de que no hay la suficiente estudio de la generación Z se ve reflejado dentro del municipio de Tlaxcala, capital de la entidad. Podemos encontrar en esta entidad un alto flujo de personas, turismo y altas pérdidas a lo que se refiere a la comercialización de bienes y servicios, ya que no cuentan con las preferencias de lo que viene siendo la generación Z. Se ven afectados dentro de lo que es la venta de productos, pues no existe el diseño apropiado para atraer a un público más joven, y como consecuencia, al no poder enganchar a este público, esto genera pérdidas considerables a todos los negocios. Esto puede ser provocado por tres situaciones diferentes, que se excluye a la generación Z dentro de lo que es un estudio de mercado y generar una disminución del consumo de bienes y servicios. Y número 3, que el diseño gráfico no satisface el 25.53% de la población. Capítulo 1, Objeto de estudio 1.1, Desarrollo del problema. Según el último censo llevado a cabo en México por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México habitamos 126.014.026 habitantes. De este total de la población, aproximadamente el 26% pertenece a una edad entre los 10 y los 25 años de edad. Diversos autores sitúan a esta generación como la generación Z, que es la que prosigue a la generación Y o millennial. Si bien son el 26% de la población total en el país, no existen suficientes estudios acerca de las preferencias de mercado de esta generación. Sin embargo, sí algunos estudios sobre su situación financiera y sobre la cantidad de compras que hacen. Según un estudio llevado a cabo por la Asociación Mexicana de Ventas Online, en el año 2020, esta generación adquirió el 21% de las compras totales. De igual manera, un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Banco Banamex, revelan que del total de la generación Z, el 39% de esta población ya eran económicamente activos, es decir, trabajaban y contaban con un salario. De igual manera, esta población del total, el 11% ya contaban con cuentas de ahorro bancarias. Excluir a la generación Z de las variables y tomar en cuenta al momento de que los diseñadores gráficos lleven a cabo sus estudios de mercado y necesidades. Generar una disminución de consumo de bienes y servicios para los emprendedores, comerciantes y empresarios. Que el diseño gráfico no logre satisfacer las necesidades demandadas por el 25.53% de la población. Preguntas de investigación. La pregunta general vendría siendo: ¿cuáles son los factores del diseño gráfico aplicado al consumismo que ejerce influencia en el consumo de la generación Z del municipio de Tlaxcala? Preguntas específicas vendría siendo 3. La primera: ¿cuánta influencia ejerce los factores del diseño gráfico aplicados al consumismo en la generación Z con respecto a consumismos con ausencia del diseño gráfico? La siguiente pregunta:
¿Cuál es el factor del diseño gráfico que ejerce mayor influencia en el consumo de la generación Z del municipio de Tlaxcala? Y la última pregunta, ¿existe alguna diferencia entre hombres y mujeres pertenecientes a la generación Z del municipio de Tlaxcala con respecto a la importancia de asignación a cada factor del diseño gráfico que ejerce influencia en su consumo? Los objetivos de esta investigación son los siguientes: identificar y analizar qué factor influye más en el consumismo de la generación Z del estado de Tlaxcala, determinar qué porcentaje influye el diseño gráfico en el consumismo, establecer si la aplicación del diseño gráfico en productos hace favor a su consumo de estos, identificar qué factor del diseño gráfico tiene mayor influencia en el consumo y comparar si entre hombres y mujeres hay diferencias o no con relación al factor del diseño gráfico que influye en el consumismo. Como justificación tenemos los principales factores de diseño gráfico tienen vinculación con el consumo dentro de la generación Z. Permite entender en mayor detalle la relación que existe entre el diseño, el consumismo y la necesidad de satisfacer a cada grupo poblacional. Llevar a cabo estudios de tendencia de consumo otorga información valiosa a los diseñadores gráficos para cumplir de forma satisfactoria con los objetivos de venta y generar estrategias de marketing y publicidad. Existen diversas investigaciones sobre la tendencia de consumo, pero en su mayoría omiten a las nuevas generaciones porque estas tienen una temprana edad, y los investigadores discriminan su relevancia al no presentar una variable en el fenómeno. La información de la investigación reside en la actualización del contexto, bajo el cual el diseñador gráfico debe de actuar y la relación del trabajo con el fenómeno del consumismo que lleva a cabo la generación Z, para así conocer las tendencias que se desarrollan localmente. Es importante destacar que si bien es cierto que el alcance de la investigación es general para el gremio del diseño, los datos recabados pertenecen a una región geográfica delimitada con la intención de permitir mayor certidumbre en la aplicación de los conocimientos en la misma zona, debido a que en un contexto globalizador existen condiciones que no necesariamente presentan variables similares a nivel regional, nacional e internacional, sobre todo porque se identificó que las investigaciones con la generación Z son limitados o no cuentan con una metodología aplicada de forma adecuada para tomar los datos como certeros y confiables, y en el caso de nuestro estado hemos notado la falta de estudios de tendencia y más dentro del municipio de Tlaxcala, por lo que esta línea de investigación permitirá explorar el nivel de impacto en el consumismo y el diseño gráfico, apoyándonos de una vinculación que ya ha sido abordada por diversos autores de manera previa, con la intención de unir estos factores con las necesidades que las generaciones exigen a través del tiempo. Al abordaje de información se diseñó una metodología de enfoque cualitativo teniendo en cuenta que el estado de arte se puede definir como una modalidad de investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de un área específica, de lo cual se presentó un interés grupal respecto al diseño gráfico y su impacto en el aumento del consumismo, lo cual abordaron diversos documentos para conocer experiencias publicadas previas y su orientación. El estado del arte es un proceso sistemático que consiste en realizar una búsqueda exhaustiva de fuentes de información confiables acerca de otros investigadores. Por parte de la fase de indagación encontramos palabras claves mayormente utilizadas como diseño y consumo, diseño gráfico, contribución al consumismo, rol del diseñador gráfico, análisis prospectivo del diseñador, importancia del diseñador gráfico en la publicidad, la importancia del diseño gráfico en la actualidad, diseño gráfico sustentable, rol del diseñador gráfico en la industria del marketing digital. Otro punto es el motor de búsqueda mayormente utilizado, que fue el entrecomillado para ahorrar tiempo en la búsqueda, y file type, que permite buscar extensiones de archivos específicos. Otro punto son los buscadores, que fueron Google Académico y Yorn. Los tipos de documentos más utilizados fueron revistas, libros, artículos, sitios web, publicaciones, entre muchos otros. Análisis. Una vez que se obtuvo la información y se llevó a cabo la lectura de documentos, se identificaron las características del tema en cuestión.
así como los indicadores y las tendencias que permitieron hacer aportaciones para el desarrollo de una competencia colaborativa. Para la organización de la información se diseñó una tabla en Excel que contiene datos tales como ecuación de búsqueda, números de resultados, metabuscador, fecha, autor, año, país, título, dirección electrónica, referencia en formato APA, nivel de relevancia que tiene para la investigación, objetivo, teorías, sujetos de investigación y resumen. La selección de información fue a través del uso de técnicas de comprensión tales como síntesis y representaciones. Concluido con el análisis, se inicia el proceso de síntesis en el cual a partir de la matriz se observaron las frecuencias más altas sobre las tendencias en los registros de la matriz de análisis. Esto nos permitió conocer que los autores principales con mayor experiencia sobre el tema destacan González y Torres,